Hola hermano, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Continuamos con el comentario de la Filotea o Introducción a la Vida Devota o a la Vida de Santidad del doctor San Francisco de Sales. Estamos ya en el capítulo quinto, donde se dice que es menester o es necesario la purificación del alma. Vamos a continuar con la lectura directa y comentario de este maravilloso libro. Y también le agradecemos a la página Mercaba, que es la que nos proporciona una versión que es la que utilizamos para este propósito. Le damos las gracias a Dios y a todos ustedes por su participación, comentarios y aportes a este canal de YouTube y además a esta sección específica que tiene que ver con Introducción a la Vida Devota. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Sin más preámbulo, iniciamos directamente la lectura compartiendo la página que acabamos de decir. Muy bien, aquí estamos en la página que nos dice lo siguiente. Capítulo quinto, que es menester comenzar por la purificación del alma. Las flores, dice el Sagrado Esposo, aparecen en nuestra tierra. El tiempo de podar y cortar ha llegado, que son las flores de nuestros corazones, oh Filotea, sino los buenos deseos. Ahora bien, en cuanto aparecen, es menester poner la mano a la seguir para cortar en nuestra conciencia todas las obras muertas y superfluas. La doncella extranjera, para casarse con un israelita, había de quitarse los vestidos de cautiva, cortarse las uñas y rasurarse los cabellos. Y el alma que aspira al honor de ser esposa del Hijo de Dios debe despojarse del hombre viejo y revestirse del nuevo, dejando el pecado, cortando de raíz toda clase de estorbos que apartan del amor del Señor. El comienzo de nuestra santidad consiste en purgar los malos humores del pecado. Bueno, a partir de ahí vamos a iniciar diciendo que uno de los problemas más frecuentes en el camino de la santificación es el conformismo con la purificación de nuestra alma. Muchos de nosotros sabemos que fuimos bautizados. Sin embargo, a lo largo de la vida no hemos sido fieles a ese bautismo. Algunos incluso ya hemos avanzado con otros sacramentos. Hicimos la primera comunión, nos hemos confesado, hemos adquirido ya sea el sacramento del orden, hemos adquirido el sacramento del matrimonio. Y entonces, a partir de allí, nosotros hemos desarrollado lamentablemente malos hábitos y también vicios. Entonces, nosotros, esos vicios, esos malos hábitos, han creado en nosotros el crecimiento de lo que San Pablo habla, el hombre viejo. Del mismo San Pablo, en la carta a los Romanos, en diversas ocasiones, habla de un combate permanente, que es que tenemos una naturaleza herida y nuestra tendencia, aunque no definitiva, sí es a tener facilidad y podríamos decir hasta un falso placer por un comportamiento rebelde a la voluntad de Dios. Eso hace que a lo largo de la vida nosotros vamos desarrollando unos comportamientos que son malsanos a nuestra vida devota. De eso se refiere el santo cuando nos dice y nos pone esta hermosa analogía de cómo una mujer que venía o viene a la conversión, viene a un desposorio con un israelita que tenía los caminos de Dios, en ese momento se refiere al Antiguo Testamento, tenía que, como signo de esa purificación, debe dejar atrás todos esos comportamientos y formas, esto de despojarse del cabello, de las uñas, algo que efectivamente si se pone a analizar
Para una dama podría ser un despojarse de cosas que la apreciaban mucho, porque el cabello, las uñas y demás tienen gran aprecio para una dama en cuanto a su apariencia. Entonces era un simbolismo de tener la capacidad de despojarse de eso. Entonces es importante en esa purificación del alma, que ya no consiste solamente en la confesión de los pecados, que nos perdona de todo, sino también lo que el santo nos va a explicar, que son las consecuencias de ese pecado que muchas veces hace que nuestra vida de devoción sea pesada y difícil, que veamos la subida hacia la santidad muy empinada y difícil de abarcar y que hagamos paso a paso. Esto precisamente es lo que puede desanimar a algunas almas. Como veremos, vamos a seguir leyendo cómo nos dice que hay almas a los cuales Dios le concede una purificación instantánea, pero sin embargo a la mayoría de nosotros nos ocurre como en la enfermedad natural, que nos ataca de improviso y nos hace daño, incluso nos puede llevar a la cama, pero que eh, para la recuperación no es de improviso, a menos que sea un milagro de Dios nuestro Señor. El proceso va a ser lento y pesado para ir recuperando poco a poco las fuerzas y las capacidades hasta volver al estado anterior a la enfermedad. Algo parecido ocurre con nosotros por haber llevado una vida de pecado y nuestra alma se ha debilitado con esa enfermedad del pecado, y para poder llegar a un momento de devoción tiene que saber que puede hacerlo o debe hacerlo poco a poco sin desanimarse. Veamos qué nos dice el santo al respecto. San Pablo quedó enteramente purificado en un instante, y lo mismo le acaeció a Santa Catalina de Génova, o a Santa Magdalena, o a Santa Pelagia y a algunos otros santos. Pero esta clase de purificación es absolutamente milagrosa y extraordinaria en el orden de la gracia, como la resurrección de los muertos lo es en el orden de la naturaleza, por lo que no hemos de pretenderla. La purificación y la curación ordinaria, así de los cuerpos como de las almas, no se hace sino poco a poco, paso a paso, por grados de adelanto, en adelante con dificultad y con tiempo. Los ángeles de la escala de Jacob tienen alas, pero no vuelan, sino que suben y bajan ordenadamente de la grada en grada. El alma, que se remonta del pecado a la devoción, es comparada a la aurora, la cual, cuando aparece, no disipa en un instante las tinieblas, sino lentamente. Dice un aforismo que cuanto menos precipitada es la curación, es tanto más segura. Las enfermedades del corazón, como las del cuerpo, vienen a caballo y a galope, pero se van a pie y al paso. Entonces aquí vemos unos hermosos ejemplos que nos ilustran cómo el santo nos enseña de que, si bien es cierto, hay personas que reciben esa purificación de manera instantánea, inclusive hay ejemplos de santos que llegaron a hacerlo desde muy jóvenes, niños, adolescentes, que alcanzan o que mueren muy jóvenes, a veces sin alcanzar los 20 o 30 años. Esos son milagros en el orden de la gracia. La mayoría de nosotros podemos alcanzar años de madurez y todavía no haber alcanzado la santidad. Sin embargo, el peor error no está en haber llegado a esa edad de esa forma o de ese modo, sino en pretender hacerlo de manera apresurada y, diríamos, desesperada. Es aprender de que la lucha se trata de constancia más que grandes avances. Tenemos que ir poco a poco teniendo constancia. Por ejemplo, cuando una persona recibe una situación que le afecta la movilidad, puede ser una operación o una enfermedad, y en la cual tiene que hacer terapia para volver a adquirir la movilidad, por ejemplo, de las piernas, tiene que aprender que lo que hacía antes de manera natural y rápida y fácil y sin mayores problemas, se va a convertir en un verdadero esfuerzo de persistencia y trabajo tesonero para volver a adquirir lo que antes tenía. De esa misma manera, Alma, Filotea, tiene que aprender, o tenemos que aprender, que ese proceso es así. Entonces, aunque miremos el pasado, digamos, antes qué fácil era caminar,
ahora qué difícil, cuánto me cuesta. De la misma manera, el proceso de terapia del alma es así. Tesoneo, diligente, persistente, para ir poco a poco adquiriendo la capacidad de poder caminar nuevamente y entregarnos a, a Dios nuestro Señor. Pero nada de desanimarse. El Señor está con nosotros apoyándonos en cada paso, en cada esfuerzo que hacemos, incluso en cada caída. Lo que Él ama es nuestra persistencia en querer entregarnos a Él. Dice el santo sobre la paciencia que estamos hablando. Conviene pues, oh Filotea, que seamos animosa y paciente en esta empresa. Ah, qué pena da ver a ciertas almas que al sentirse todavía sujetas a muchas imperfecciones después de haberse ejercitado en la devoción, se turban y desalientan y se dejan casi vencer por la tentación de abandonarlo todo y de volver atrás. Mas por el contrario, no es también un peligro para las almas el que por una tentación opuesta llegue a creer el primer día que ya están purificadas de sus imperfecciones y teniéndose por perfectas, echen a volar sin alas. O Filotea, es demasiado grande el peligro de caer por desasirse tan pronto de las manos del médico. Ah, no se levanten antes de que llegue la luz, dice el profeta. Levántense después de haber descansado. Y él mismo, después de haber practicado este consejo y de haberse lavado y purificado, pide a Dios que le lave y purifique de nuevo. Miren, hay un aspecto aquí muy importante y es que el santo nos presenta los dos extremos a los cuales podemos caer. Muchas veces hay almas en las que empiezan unos meses en el camino a la devoción y posiblemente superan algunos escollos, algunos vicios o tal vez incluso algunos pecados graves y ya para mucho esfuerzo no los cometen. Sin embargo, pueden creer que en eso consiste la devoción y pensar que ya llegaron a la meta cuando apenas están iniciando el proceso de purificación. Porque al iniciar este proceso, el alma muchas veces queda ciega y solamente puede ver algunas de las manchas que la cubren. Podemos hacer la siguiente analogía. El alma tiene que empezar a saber que estuvo envuelta en el pecado, en la suciedad, como cuando una profesión buena y legítima, como la de un, por ejemplo, reparador de equipos o mecánico de automóviles, a través de su labor se pueden ensuciar de grasa, tierra, y ese vestido es acostumbrado para él tener las manos manchadas de suciedad, porque para poder realizarlo lo hace, se acostumbra a esto y después le es un poco más difícil ver en su ropa y en sus manos la suciedad o se acostumbra a ella. De la misma manera, nosotros cuando nos embarcamos en una vida de pecado, posiblemente los más evidentes, las sociedades más grandes no son fáciles de ver, pero posiblemente tenemos manchas por otras partes del cuerpo o en la ropa y que o nos hemos acostumbrado a ella o es más difícil de ver. Y ahí con lo que ocurre con nosotros cuando el santo nos dice que podemos caer fácilmente en la presunción de creer de que todavía nos falta poco o nada para ser santos cuando es un mundo el que nos falta todavía por recorrer y que tenemos que tener conciencia de que cada vez tenemos que afinar más nuestra visión. En el camino de la devoción, el santo nos lo presenta de esta manera, pero el Evangelio también lo presenta como que es un caminar hacia la luz. Y cuando una persona está en un cuarto oscuro, si tiene suciedades, muy poco las puede ver o no puede ver nada. Conforme va acercándose a la luz, sus obras manchadas, dice el Evangelio según San Juan, se empiezan a ver. De la misma manera, el alma que empieza a avanzar a Dios con seriedad, poco a poco la luz de nuestro Señor le empieza a mostrar las imperfecciones, pecados y manchas que tiene que ir lavando y quitándose, porque se descubren a la luz del Divino Maestro. El otro extremo que el santo también nos advierte con mucho cuidado es el del desaliento. Es cierto que hay almas que
tienen la gracia de que pronto empiezan a descubrir lo pesado y difícil que es muchas veces emplearse en una virtud. Por ejemplo, cuando seguimos los consejos del santo en cuanto a la amabilidad y la humildad, pronto nos daremos cuenta de lo soberbios que somos y de muchas veces lo falto de caridad de nuestras actuaciones. Es fácil desanimarse al ver qué bajo estamos y qué poco somos capaces de amar y qué soberbios somos. Y pareciera una lucha, como quien trata de rebanar una montaña y decimos, ¿cuándo terminaré de rebanar a esta montaña de soberbia o de mal humor o de impaciencia? Y es fácil que pongamos, pensemos que la vida no nos va a alcanzar, el tiempo no nos va a terminar de alcanzar para lograr esto. Sin embargo, el santo nos advierte, más adelante lo vamos a leer, que precisamente eso es lo que quiere el enemigo, que quiere Satanás, de que nos desanimemos y no veamos que el trabajo por la santidad es un trabajo de por vida. No se va a llegar nunca. Los santos murieron sin saber que eran santos. Los santos murieron en la refriega, en el trabajo, todavía luchando con sus imperfecciones y considerándose pecadores. De esta manera, nosotros tenemos que avanzar y moriremos pensando que somos pecadores. Y será Dios nuestro Señor que nos va a revelar en realidad el estado de nuestra alma como Él la ve. Pero a nosotros nos va a tocar durante toda la vida estar vigilante hasta el último minuto de nuestra existencia. No se trata de que vamos a llegar en la vida a un momento donde no nos vamos a sentir pecadores o no vamos a tener que luchar. Y ese es el grave error. Siempre tenemos que ver que la santidad es un proceso. Recuerden que la santidad o la vida devota es un proceso de acercarnos hacia la perfección. Entonces, por lo tanto, no vamos a llegar a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, pero el proceso de acercarnos a Él es el proceso de santificación. Entonces, nada de desanimarse porque me veo muy lejos de la meta, sino que el santo lo que nos está pidiendo, o nuestro Señor, que es el maestro de nuestro santo, San Francisco de Sales, el camino es lo importante, caminar hacia la santidad sin desfallecer. A eso se refiere el último párrafo que vamos a compartir, que nos dice el santo y nos anima en ese sentido. El ejercicio de la purificación del alma no puede ni debe acabarse sino con la vida. No nos turbemos, pues, por nuestras imperfecciones, porque nuestra perfección consiste precisamente en combatirlas, y no podremos combatirlas sin verlas, ni vencerlas sin encontrarlas. Nuestra victoria no estriba en no sentirlas, sino en no consentirlas en ellas, y no es en manera alguna consentir el sentirse por ellas acosado. Es muy provechoso para el ejercicio de la humildad que algunas veces seamos heridos en este combate espiritual. Sin embargo, nunca somos vencidos, sino cuando perdemos la vida o el valor. Ahora bien, las imperfecciones y los pecados no pueden arrebatarnos la vida espiritual, pues ésta solo se pierde por el pecado grave. Importa, pues, que no nos desalienten. Líbrame, Señor, decía David, de la cobardía y del desaliento. Es para nosotros una condición ventajosa en esta guerra saber que siempre seremos vencedores con tal de que queramos combatir. Entonces, hermanos o queridos, querida Filotea, importante todos animarnos mutuamente en el combate, porque esa es nuestra vida. Por eso, un aspecto que nosotros olvidamos es que nosotros estamos en la iglesia militante, militantes de milicia, de estar en un ejército que se mantiene en combate permanente contra el pecado, contra las imperfecciones, para alcanzar el camino de la santidad. Entonces, si se dan cuenta, como muy bien nos enseña el santo, muchas veces nosotros tenemos la tentación de querer empezar a un punto y llegar a otro punto y pensar de que ya llegué a este punto. No, la devoción siempre se ha presentado como un constante caminar en el que encontramos el camino de la santidad, no en el llegar, sino en el seguir caminando, en el seguir combatiendo
hasta el último día de nuestra vida. Y otro aspecto es que, como también el santo nos dice, hay dos conceptos que muchas veces tenemos. Pensamos que la santidad sería como una especie de purificación donde el alma ya no va a sentir tentaciones o no va a sentir imperfecciones o no se va a sentir acosada por ellas. Y el santo dice que el pecado está en consentirla, en caer, y el más grave de todo es en desistir del esfuerzo de combatirlas. Pongamos un ejemplo sencillo para cerrar ya este capítulo hermoso. Digamos que usted se propone una virtud. Digamos que usted se propone la virtud de la humildad. Y un día empieza y dice, hoy voy a ser más humilde o hoy voy a ser más paciente. Y entonces al acabar el día ve múltiples momentos donde o la soberbia o la impaciencia le acosó y puede ser que hasta lo venció. Entonces, cuando llevamos, por decir un tiempo, 15 días, 30 días en esto, y vemos que una y otra vez a lo largo del día, o no pasamos un solo día donde ya sea la impaciencia o la soberbia nos derroten, entonces pensamos que ya esto es una batalla por perdida y que nunca vamos a alcanzar la humildad y nunca vamos a lograr la dulzura y paciencia de nuestro Señor. Entonces simplemente bajamos la guardia. Ahí el pecado empezó a ganar. En los 30 días anteriores, usted estaba como un alma devota avanzando a los caminos de Dios, porque al final de cuentas, si bien es cierto, nosotros aspiraremos y siempre vamos a aspirar a tener cero imperfecciones o caídas. No es Dios nuestro Señor el que nos juzga, no es ni siquiera nuestra conciencia, es Dios nuestro Señor el que va a juzgar el estado de nuestra alma. Entonces, por lo tanto, sigamos luchando hasta el último día y el Padre bueno es el que va a determinar hasta dónde llegamos. Por eso, no nos dejemos engañar por los enemigos del alma, por la carne, por el mundo y por Satanás, que siempre van a luchar por desanimarnos, por decir, no lo vas a alcanzar, no puedes, no lo lograrás, sino que sabemos con persistencia y con honestidad seguimos trabajando. El desánimo y la vagancia es en la vida espiritual el veneno, no nuestras imperfecciones como muchas veces lo vemos. Y finalmente recordemos este aspecto muy importante de nuestra vida espiritual. Cuando aspiremos a querer llegar rápidamente y lo más perfectamente posible a la devoción, sin pasar por este proceso, sepamos que es también una tentación de la soberbia, que no soporta su propia imperfección. Por eso, el santo nos dice que es bueno para la humildad de vez en cuando sentir esta tan grande debilidad para reconocer de que no podemos hacer nada sin Dios nuestro Señor y que nos falta mucho por caminar y no sentirnos más de lo que somos en realidad. Así que hay muchos beneficios de esto, contrario a lo que nosotros pensamos, de que sentir esta debilidad, sentir esta imperfección, sentir este aparente fracaso, donde cada vez tengo que volver a iniciar, como si eso no fuera la devoción. No, hermanos, esa es la devoción, como nos enseña muy bien nuestro Santo Padre, San Francisco de Sales. Ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes aquí en otro programa de Introducción a la Vida Devota o Filotea de San Francisco de Sales, en este capítulo 5 que nos enseñó que es menester purificar el alma y sobre todo no desanimarnos en ese proceso. Ha estado con usted su hermano Roque el Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos.